¿Se escucha atrás? Sí, bien. Vamos, quiero que me acompañen, por favor, que vamos todos juntos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a darle lectura del versículo 11 al versículo 22. Hebreos 11, yo sé que a mi espalda estará, así que vamos a dar lectura. Hebreos 9, desde el versículo 11 en adelante. La palabra del Señor dice así: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, el autor dice y pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios Santo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y el último versículo, 22, así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Oramos. Señor, te damos gracias por este texto, Señor, gracias por el libro de Hebreos, por lo que llevamos hasta acá, Señor, un libro profundo, Señor. Te pedimos, por favor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos dé ese entendimiento, Señor, para comprender estas profundidades, Señor, pero sobre todo para conocerte más, Señor. Queremos conocerte más, queremos conocer a nuestro sumo sacerdote, el autor de nuestra salvación, a nuestro Cristo Jesús. Que podamos, Señor, también aplicarlo en la vida diaria y cotidiana, Señor, todo lo que estas verdades que tú nos enseñas, Señor. Lo pedimos en el nombre bendito, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, es decir, no de esta creación, el autor acá lo que está haciendo, le está diciendo a los oyentes allá, que el Mesías que ellos esperaban ya está. Es Jesús. Jesús de Nazaret es el Cristo. Él es el Mesías que aquellos esperan. Y les declara enfáticamente que la llegada de Cristo, mis queridos consiervos judíos, ya llegó. Si tú vas hoy al Muro de los Lamentos en Jerusalén, todavía el pueblo judío está esperando al Mesías. Pero el autor acá le está diciendo: ya llegó, Cristo se hizo presente, y es más, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él. El texto dice, versículo 11, de los bienes venideros. Estas son las bendiciones que Cristo ya ha traído, ya trajo con su venida. Las buenas ya están aquí, se podría traducir. Ya está acá. Y más perfecto tabernáculo. Lo que el Mesías ha ofrecido no es un tabernáculo hecho a mano. Eso es lo que el que está ofreciendo y al cual nos lleva es el tabernáculo eterno y celestial. Hermano, por favor, si estás anotando, que espero que sí, lleva estos puntos a tu casa, medítalo y estúdialo, porque esto es vital.
Esto es de gran importancia para saber por qué Cristo es mi sumo sacerdote. Dice, hecho sin mano el texto. Nuestro Señor mismo habló de la época de que Él, ¿se acuerdan? Les decía a los judíos ahí, ¿qué cosa? Que Él iba a destruir ese templo. Y que en 3 días, ¿qué hacía con ese templo? Lo levantaba de nuevo. Miren Marcos 14, versículo 18. Nosotros le hemos oído decir, decían sus acusadores, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro. Pero mire qué interesante, y aquí está el punto. ¿Cómo lo va a edificar? Sin mano. Y todos decían, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que dice? Juan 2:19. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este tiempo y en 3 días lo levantaré. Y cuando vemos a través de la Escritura los siervos de Dios predicando constantemente, sobre todo vemos a Pablo y al primer mártir de la iglesia, ¿cómo se llamaba? Nuestro hermano Esteban. Ellos predicaban acerca de que Dios no puede tener un culto hecho a mano, porque no hay nada en este mundo que pueda ocultar, sostener, tener en su interior la gloria de Dios. Es imposible. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita. No habita en templos hechos por manos humanas. Y el Antiguo Testamento lo confirma. Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Te das cuenta? Versículo 12, volvemos a Hebreos 9. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo retenido o obtenido eterna redención. Y el versículo comienza, no por sangre de macho cabrío ni de becerro. Tanto el sacerdote Aarón como todos los sacerdotes levitas entraban una vez al año al lugar santísimo. ¿Y ese día cómo se llama? ¿O se llamaba? El día, anótenlo, grábenlo, porque todo después va a encajar perfectamente. El día de expiación. El día de expiación. A través de sacrificios de animales y por la sangre de estos machos cabríos y de estos becerros. La implicación es que la sangre de los animales lograba una vez al año, ¿qué cosa? El perdón del pecado ¿de quién? Del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Los machos cabríos eran parte del pecado del pueblo y los becerros eran para el pecado del sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Qué interesante esto. Los machos cabríos eran para el pecado del pueblo y los becerros para el sacerdote. Estudien Levítico 16. Ahí va a estar toda la ceremonia como lo dan. O si no, en un mes más, si el Señor así lo permite, estará disponible el libro de Hebreos. Y podemos estudiar todo el sacrificio de Cristo en ese libro, si el Señor así lo permite. ¿Cómo continúa el texto? Si no, y acá está el contraste en la primera oración, ya que cada sacerdote entraba a la presencia de Dios. ¿Con qué sangre? Con la de él, no. Con la de un animal, ¿cierto? No era su sangre, era la sangre de un animal que sacrificaba. Y ahí viene el contraste. Pero Cristo ha entrado en el santuario celestial. Hermano, la pregunta es, ¿dónde está este santuario celestial? ¿De qué santuario celestial habla el autor? Porque dice que Cristo entró a este santuario celestial. Recordemos una cosa, el templo ya ha sido destruido. Ya no hay más lugar santísimo, el velo ha sido roto. Ahora la pregunta es, si el velo, el templo ha sido roto, ¿dónde Cristo tiene que ir a presentar su ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda? Su propia sangre. Y eso lo iremos viendo en el transcurso de esta predicación. Habiendo obtenido eterna redención. Esta redención no tendrá final. ¿Por qué? Porque la redención, cuando hablamos de redención, hablamos de que el Señor nos ha comprado, nos ha librado. ¿De qué nos libró? De la pena de muerte que caía en cada uno de nosotros, la cual hemos nacido y heredado de Adán.
Todos nacemos con la pena de muerte, todos. Pero Cristo en su redención, en su compra, en su liberación, ha rescatado. ¿A quién? A los que creen en Él, a los que confían en Él. La redención es final. Y la pregunta es, ¿era necesaria esta expiación de Cristo? Y la pregunta se responde sola, y sí, sí. Porque el carácter de Dios no permite que los hombres se salven bajo ninguna otra forma. Mi querido amigo, que estás aquí, o amiga. La única forma que Dios ha establecido para salvarte es a través de la obra de Cristo. No hay otro nombre dado al cielo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No existe. Hagas lo que hagas, la obra que hagamos, nada nos dará esa eterna salvación. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, es decir, los limpiaban una vez al año, la sangre de toro, los sacrificios, la ceniza, agua impureza, todo esto, vean los Levítico 16. En el versículo 14 viene la pregunta gloriosa. Si todos esos rituales que hacían los sacerdotes constantemente, y el texto dice que los sacerdotes no se sentaban nunca, estaban todo el día de pie, estaban trabajando, estaban cansados para llevando la ofrenda a Dios para aplacar la ira de Dios, y el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo. La pregunta del versículo 14 es ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Si todo lo descrito en el versículo 13 podía purificar la carne, el cuerpo, si todo eso lo purificaba, ¿cuánto más, dice versículo 14, la sangre del Mesías? Y ese es el énfasis del autor de Hebreo, de exaltar la figura del Mesías. Recuerden que su audiencia son judíos. Aquí nuestro autor nos presenta una de las instancias más impresionantes de su argumento. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que aquellos rituales primitivos podían efectuar esa purificación externa, pero la sangre de Cristo, dice, hace una purificación interna. Interna. Los sacrificios primitivos de ahí, de los sacerdotes, ya lo hemos visto, no eran más que sombras y señales. En cambio, el sacrificio de Cristo fue una ofrenda real de sí mismo y a la vez efectiva, ya que limpia nuestras conciencias, una vez y para siempre. Y el texto continúa, mediante el Espíritu Eterno que se ofreció a Dios. Y acá podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre estuvo bajo, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Así como tú y yo. El Señor Jesús cada vez que hacía algo, lo hacía para la gloria de Dios, así como tú y yo. Lo hacía en el poder y en dependencia del Espíritu Santo, así como tú y yo debemos hacerlo. Por eso dice el autor que Él es semejante a ti y a mí en todo. Por eso dice, el Espíritu estuvo expuesto sobre mí. Isaías 14:2. He aquí mi siervo, hablando de Jesús. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Entonces, mediante el Espíritu Santo que el Señor llevó a cabo todo su ministerio, de la misma manera en la que tú y yo, si hemos creído y hemos sido regenerados por este mismo poder del Espíritu Santo, podemos, hermano querido, podemos salir adelante. Podemos seguir esta carrera, porque no es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. En otras palabras decía, por esta razón, Él es el autor que desea llevarnos. Sería la conclusión del versículo 13 y el versículo 14, y la conclusión es que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Pacto, cuando hablamos nosotros de pacto, ¿a qué nos referimos? A testamento.
Por eso nosotros tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto. ¿Pero por qué testamento? Porque aquellas personas que han sido beneficiadas cuando ha muerto un familiar y les deja en el testamento una herencia, lo disfrutan, ¿cierto? El testamento se refiere a lo que Cristo ha dejado a los suyos. El testador. Y nosotros somos los beneficiarios de ese Nuevo Testamento. Para que interviniendo la muerte, dice el versículo 5. O sea, la única forma que ese testamento se haga efectivo, ¿cómo es? Para que un testamento se haga efectivo, mis queridos hermanos, ¿qué debe pasar? Que muera el testador, ¿cierto? De otro contrario, no podemos hacer nada. Aunque algunos desean que vaya luego. Le dicen, Señor, o te lo lleva o te lo mando. Hermano, el testamento en la tierra, ¿sabes lo que hacen las familias? Las destruye. Familias completas peleándose, destruyéndose por el famoso testamento. Y a veces no es más que una casita que se cae a pedazos, pero hoy son 15 hijos. Y no se habla nunca más en la vida por culpa de ese testamento. Para que interviniendo la muerte, dice el versículo, gracias a su muerte se ha provisto redención para aquellos que quebrantan la ley de Dios, tú y yo. La muerte de Cristo fue el costoso precio pagado para librarnos de nuestro pecado. El Señor constantemente le estaba hablando a sus seguidores de su muerte, pero ¿qué pasaba con los seguidores? No lo entendían. Lucas 9, 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Él constantemente hablaba de su muerte, pero nadie lo escuchó excepto una mujer. Una mujer entendió el mensaje de Cristo acerca de su muerte y ella fue y derramó un costoso perfume de alabastro puro sobre sus pies que valía un denario. Imagínense. Y lo da. Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien le había resucitado, y allí le hicieron una cena en su honor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa comiendo con él. Y Marcos trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro y perfumó los pies de Jesús, luego los secó con su cabello. Y toda la casa se llenó de aroma al perfume. Y todos se enojaron, ¿se acuerdan la historia? Ya lo hemos predicado. Que Judas, que era el tesorero, dijo, démoselo a los pobres, pero era porque lo robaba el ladrón, dice la Escritura. Pero esta mujer entendió y Jesús se lo hace saber a aquellos discípulos, a aquellos cercanos, se lo hace saber en Juan 12:7, más adelante. Jesús le dijo, déjenla, pues lo está guardando para el día de mi entierro. ¿Te das cuenta que todo va apuntando a la muerte de Cristo? Las transgresiones que había en el primer pacto, su expresión más clara es la institución de la copa, y él, estando con sus discípulos, y hoy recordamos la copa, les dice Marcos 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, se va a inaugurar pronto. La herencia eterna es el resultado de aquellos llamados. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero, lo estoy leyendo de la Biblia, Dios habla hoy, la muerte de la persona que lo hizo. Ahora ya va a cambiar de la palabra pacto, el autor a propósito va a cambiar a testamento. Y debemos saber que un testamento específico y detalla todo lo que el testador dejará. Aquellos que han leído alguna vez un testamento, el testamento no es ambiguo, no es amplio, no es específico. A tal persona le dejo mi auto, a tal persona mi perrito, a tal persona mi casa, etc. Es específico en todo. Mira el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido mientras el testador vive. Estos dos versículos el autor nos habla de un testamento de la última voluntad. Testamento con la muerte se confirma, dice, o en el original podría ser, con la muerte se hace real.
el autor del pacto, le leo esto, es Dios, el cual ha realizado un testamento y el mediador y fiador es Cristo. Él se ocupa de las condiciones del pacto sean cumplidas y que sus promesas sean llevadas a cabo a través de su muerte, pone en eficacia la última voluntad y testamento, de modo que los creyentes reciban la prometida herencia. ¿Y cuál es la prometida herencia que el creyente recibe? La vida eterna. La vida eterna. Ni más ni menos. Resumiendo, hermanos, la herencia que Cristo nos deja, te das cuenta que si hoy partes con el Señor, hoy, y yo no voy a hacer la pregunta, pero quiero que medites la pregunta, que es una pregunta muy antigua ya. Si hoy te mueres, ¿dónde te vas? Piensa. Si hoy te mueres, ¿dónde va tu alma? ¿Te das cuenta que si Cristo es tu Señor, Él te ha agregado en su testamento y como consecuencia de eso tú has adquirido la herencia que es la misma vida eterna? La misma vida eterna. Hermano, muchas personas se pasan la vida, desgastan su vida por dejarle a sus hijos algo material, lo cual no está mal. Pero cuando ese es tu objetivo en esta vida, en dejarle a tus hijos una buena situación económica y que no pasen la miseria que yo pasé y por eso yo me voy a matar para dejarle a ellos algo, tu enfoque en cuanto al evangelio está errado. Está muy errado. Porque si ese hijo no le has presentado el evangelio, no le has hablado de su condición ante un Dios 3 veces santo, no te estás desgastando en llevarlo a Cristo, no le has dejado nada. Es más, si él se muere, en el infierno se estará acordando de ti. ¿Qué me importaba, mamá, papá? ¿Qué me importaba una casa? ¿Qué me importa un auto? ¿Qué me importa una educación? ¿Por qué no me presentaste a Cristo? ¿Por qué te cansaste de mí? ¿Por qué renunciaste a mí? Padres, nuestra responsabilidad ante Cristo es guiar a nuestros hijos hasta el último aliento de nuestra vida. No te des por vencido. Es que ya tiene 40, pastor, y es grande. No te des por vencido. Llámalo. Invítalo a comer, invítalo a la iglesia. Hermano, si tu hijo o tu hija está fuera de Cristo, está lejos de Cristo, y si él muere, él estará eternamente condenado. No te da pena, no te da tristeza, no te rompe el corazón eso. Y si son jovencitos, son chicos y tú te estás matando por dejarle algo material, hermano, deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Lee con él, ora. Háblale del evangelio día a día, no te canses. Esa es la mejor herencia que le podremos dejar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que Cristo nos dejó a nosotros. Él dio su propia vida, al punto de ser escupido y maltratado en un madero de la cruz, pero no le importó eso porque a través de esa muerte el testamento me lleva a la vida eterna. Que el Señor nos ayude. Versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Otra versión dice, por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Pero en el caso del Antiguo Testamento no era sangre del testador. ¿Te das cuenta? El testador es Cristo. En el Antiguo Testamento no era la sangre del testador, no era la sangre del sumo sacerdote, era la sangre de una ofrenda, de un animal. Se requirió la sangre de animales para que los israelitas pudieran entrar en una relación con Dios. Pero en realidad esa sangre de animales nunca podía proveer la herencia eterna. ¿Te das cuenta? Por eso era tan tedioso el trabajo de los sacerdotes. Porque era constantemente. Tuvo que morir el testador, dice el versículo, para que se pudieran heredar sus bienes.
Por eso es que Jesús, el testador, tenía que inaugurar este Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta que el Antiguo Testamento a ti y a mí nos condenaba? Si tú mueres hoy con Cristo, el Antiguo Testamento te está condenando. Por eso, hermano, para poder ir al reposo eterno, que ya lo hemos estudiado, yo tengo que estar en el papel, en el certificado del Nuevo Testamento. Mi nombre tiene que estar ahí. De lo contrario, no puedo recibir la herencia de la vida eterna. ¿Está tu nombre? ¿Está tu nombre en el testamento eterno? Versículo 19. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. El autor nos recuerda el incidente o lo que estaba pasando ahí en el monte Sinaí de Éxodo 24 y se los voy a leer. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que ha dicho Jehová. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová nos ha dicho y obedeceremos. Eso es lo que el versículo 19, volvemos a Hebreo, nos está diciendo sobre este relato. Mire el versículo 20 de Hebreos capítulo 9, diciendo: esta es la sangre que Dios nos ha mandado. Se puede decir, esta es la sangre del pacto mandada por Dios. Moisés rocía la parte sacrificial sobre el altar, como representando a Dios, el autor del pacto, y otra sobre el pueblo, y así forma parte del pacto del pueblo de Dios. La sangre del pacto. Observamos las palabras de Moisés allí en el Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Te das cuenta que el pacto, el testamento, tiene que tener validez a través de la sangre? ¿Te das cuenta? El antiguo pacto, para que tenga validez, tiene que ser rociado. Y para que el Nuevo Testamento tenga validez, tiene que ser rociado con sangre. Y esto, hermano, esto es teológicamente impresionante, porque vamos a ver más adelante lo que tuvo que hacer Cristo. Porque Cristo mismo lo dice, Mateo 26, que hoy recordamos, como dije, Mateo 26, 27, 28, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio bebiendo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada para perdón de pecado. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. En otra versión dice todos los objetos que se usaban en el culto, el tabernáculo, la vasija de servicio, todo era rociado. Ponte la idea, para entrar al santuario y al lugar santísimo tenía que entrar y una sangre ser rociada. Éxodo 29:12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Levítico 8, versículo 15, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Qué está pasando acá? En el Antiguo Testamento se necesitaba rociar con sangre el altar. Según la ley, con sangre. Esto apunta a la necesidad de la muerte de un animal para que sea rociado. La muerte, hermanos, por naturaleza nos llega a todo. La muerte era necesaria porque
¿de qué otra forma le sacan sangre al animal? Tienen que matarlo, tienen que degollarlo. Pero más importante que la muerte de la ofrenda, ¿qué cosa era? Según lo que hemos visto hasta acá. Más importante que la ofrenda muriera, ¿qué es? La sangre. La sangre. Ya que por medio del derramamiento de sangre, pongan atención, viene la salvación. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El Nuevo Testamento es instituido por Cristo la noche antes de su muerte. Ahí está escribiendo el Nuevo Testamento, si puede decir, que vamos a ser partícipes tú y yo. Está sellando con su propia sangre derramada sobre la cruz del Calvario para remisión de pecado y para vida eterna de sus testamentarios. Pero el fluido de sangre tenía que ser presentado al Padre como una ofrenda de sacrificio. Ya que leímos, sin derramamiento de sangre, sin llevar la sangre al altar, es imposible obtener salvación, remisión de pecado. No se puede. Miren, hermano, pongan atención. Jesús, después de resucitar, tenía que presentar su sangre al lugar santísimo. Pero si está roto el templo, ¿a qué lugar santísimo tiene que ir? Al lugar santísimo celestial. Cristo, al resucitar, tiene su sangre para ser presentada. ¿Por qué? Porque Él es el gran sumo sacerdote. Y Él, al momento de ir a presentar su sangre, ¿quién viene y lo quiere abrazar y tocar? ¿Quién? María Magdalena. ¿Y qué le dice el Señor? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no he ido al Padre, aún no iba a entregar su ofrenda al tabernáculo celestial. Recuerden que Él es el sumo sacerdote, y para que este Nuevo Testamento tenga validez, sí o sí se necesita que la sangre ahora del mismo Cordero de Cristo Jesús tiene que ser entregada, rociada en el lugar santísimo. Y Él va. Y eso lo vemos en Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún, miren, no he subido al Padre. Cristo va, presenta su sangre como ofrenda, como el gran sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. ¿Y luego qué hace? Regresa y está 40 días con sus discípulos. ¿Y qué hace con ellos? Come. Tomás lo toca. ¿Pero por qué antes no? ¿Y por qué ahora sí? ¿Te das cuenta, hermano? La importancia de la sangre de Cristo. Él tenía que presentar su sacrificio en el lugar santísimo, porque Él es el sumo sacerdote de nuestra alma. Y eso en Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Hermano, quiero que veamos algo hoy. La muerte del Cordero no es suficiente. No es suficiente. Por eso Cristo murió el día de la Pascua. Porque el día de la Pascua es el festival de redención. El día de la Pascua, ¿qué se celebra? El día de expiación. Cumplía el día de expiación, el sacrificio. Pero lo que le da perdón a nuestros pecados no es la muerte en sí misma. Su sangre fue. ¿Por qué digo eso? ¿Se acuerdan el ángel de la muerte cuando visitó las casas en Egipto? ¿Qué andaba buscando para pasar de largo de esa casa? ¿Un cordero en la puerta, muerto? ¿Te das cuenta que si no hay sangre, la muerte no entra?
Si Cristo solamente moría en su cuerpo y no presentaba como el gran sumo sacerdote, ahora te das cuenta, hermano, Él es sacerdote, Él es mi sumo sacerdote, porque Él fue al lugar santísimo a entregar su propia sangre una vez para siempre, luego regresa y el Nuevo Testamento está inaugurado. Y si tú has creído en esa obra, hoy eres parte de esa vida eterna. Hermano, es precioso Cristo. Es precioso. No solamente es más grande que los ángeles, no solamente es superior que Moisés, no es más grande que Abraham. Él es el gran sumo sacerdote de nuestras almas. Este ángel ahí no andaba buscando un cordero muerto. Lo que buscaba era la sangre, ya que la sangre libera. Éxodo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad. Entonces, cuando Cristo reconcilia al hombre, lo hace aquí en la tierra con resultados eternos, en el cielo. En el cielo. Haciendo la paz mediante su cruz. La reconciliación solo se llevó a cabo cuando Cristo presentó su sangre como ofrenda. Allá. Pero Osvaldo está medio, no sé. Acompáñenme a Hebreos. Esto no está anotado. Hebreos, hermanas, capítulo 13, versículo 11 y 12. Que todavía no hemos llegado ahí. Yo me adelanté un poquito. Esto enfatiza un poco más. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera y después la Dios habla hoy. Porque los cuerpos de aquellos animales, versículo 11 de Hebreos 13, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, paréntesis. Hay una sangre. Hay un sumo sacerdote que tiene que entrar esa sangre al santuario, está diciendo. Son quemados, sacrificados, ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire, Dios habla hoy. Pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. ¿Te das cuenta? Cristo tuvo que morir fuera del santuario y luego subir a entregar su propia sangre al lugar santísimo. Y sin esa sangre no hay perdón de pecado. Nuestro gran sumo sacerdote. Qué glorioso es nuestro Cristo. Y más adelante lo veremos sentado en el trono con su barba blanca y su cabello blanco, juzgando. Todo es hecho por Él, para Él, y todo es de Él. ¿Te das cuenta que tu salvación completa le pertenece a Cristo? Y la pregunta que nuevamente hago, ¿Él es tu sumo sacerdote? Tu nombre está inscrito en el testamento. Si es así, hermano, gloria a Dios. Tenemos una esperanza eterna. Que sabemos que si hoy nos vamos de este lugar, nos iremos a reinar eternamente en la ciudad donde el sumo sacerdote es rey, porque también Él es el rey. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo precioso que eres. Gracias, mi Cristo amado, por poder conocerte un poco más, Señor. Saber del trabajo sacerdotal que tú hiciste, Señor, y fue una vez y para siempre. Tu sacrificio fue presentado, Señor, en favor de aquellos, Señor, que te rechazamos. Señor, gracias, Padre amado, por haber hecho toda la obra, Señor. Y por favor te pido, Padre amado, que en esta tarde nos convenza, Señor, que tu palabra, Señor, haya hecho efecto, nido en nuestro corazón y podamos meditar y asombrarnos de que no solamente tenemos un rey, un Señor, tenemos un sacerdote. Un sacerdote que hizo el trabajo perfecto, que era el único que podía entregar y entrar al lugar santísimo con su propia sangre. Para que eso ocurra, Señor amado, y el testamento quede abierto, Señor, a disposición de aquellos que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.